días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes a otro programa más aquí en Grado SEO. Y pues hoy tenemos el gran placer de poder platicar con una escritora que no es que esté haciendo por primera vez un trabajo, sino que es su primera novela, que es Margarita Martínez Duarte, quien acaba de hacer un interesante trabajo que se llama Sin ella. Hola Margarita, buenos días. Buenos días. Pues Margarita, yo quisiera empezar primero por esta cuestión que a mí me pareció interesante. O sea, tu libro es un libro muy interesante, tu novela es propiamente sobre cosas que creo que son muy actuales, ¿no? Habla de acoso sexual, habla de la compañía que se puede dar, de la sororidad que se puede dar entre propiamente una amiga, ¿no? Y en ese sentido, yo te preguntaría, Margarita, ¿no crees que es así como que un tema muy fuerte para entrar con tu primera novela? ¿De dónde sale la idea? Sí, bueno, la novela, siempre quise escribir una novela, o sea, yo antes publiqué 3 libros de poesía, algo de ensayo, un poco de crítica cultural, sobre todo crítica teatral y literaria, pero bueno, mi ambición siempre fue escribir una novela. Y mi idea de una novela es un espacio donde puedes desarrollar temas interesantes, pero además importantes, de cierto peso social, de cierto peso incluso existencial, ¿no? Como que la novela para mí es el espacio idóneo para desarrollar todas estas temáticas a un nivel profundo. Y cuando llegó el momento y dije, bueno, ya, es el momento de que me aviente al ruedo, ¿no? A escribir la novela, era ya una necesidad para sentirme satisfecha como escritora. La idea que yo tenía era, primero tenía la sensación, la emoción de un terrible desencanto, una desolación, una tristeza muy profundas por la situación que vivimos en México en términos de la violencia hacia las mujeres. Eso era ya para mí un punto de hartazgo, de decepción, de tristeza, de desesperación. Y entonces se me ocurrió que, ¿por qué no escribir una historia donde una mujer mexicana contemporánea, perfectamente identificable como tal, muriera, pero que en su muerte no hubiera ni rastro de violencia, ¿no? Y que cómo sería esa historia contar ahora la muerte de una mujer donde la violencia no es el signo principal, ¿no? Donde no es una historia como las que nos bombardean aún más ahora, ¿no? Con todo lo que está pasando ahora, donde no es como una historia revictimizante para toda la sociedad, ¿no? Con lujo de crueldad, etcétera. Que no, yo voy a contar una historia de la muerte de una mujer mexicana, donde en esa muerte lo que prive sea, como decías tú, la amistad, la sororidad, el amor, la compañía, la compasión, o sea, otras cosas, ¿no? Que no sean la violencia. Y esa fue la idea, la primera idea con la que empecé a estructurar la novela. Regresándome un poco a tu formación, porque creo que sí es importante, tu formación es muy compleja, ¿no? Es decir, tú eres terapeuta familiar, te has dedicado, como bien dices, al ensayo, a la reseña, al canto, inclusive te has dedicado. Pero creo que ahí hay una historia bien bonita, a lo mejor eso puede ayudar a nuestros escuchas a entenderte, ¿no? Tú cuentas que tu primer poema lo vendiste a los 13 años por $5, ¿no? Y yo creo Así es. o sea, yo creo que eso es súper motivante, ¿no? O sea, a los 13 años, cuando uno anda escribiendo sus cosas que a nadie le importan y que es adolescente, el hecho de que alguien hubiera llegado contigo y te dijera, oye, me parece muy bonito cómo escribes, te voy a dar $5 para publicarlo, híjole, yo creo que cambia el mundo de alguien. Sí. ¿Cómo entrelazas todas estas actividades? O sea, ¿cuál es el eje neural? Bueno, primero aclaro que yo mandé mi poema a una revista estadounidense,
Un poco así he hecho muchas cosas en la vida. Algunas me han salido bien y otras no. ¿No? Yo sabía de esta revista y había leído el contenido, creo que ya no existe, se llama Young People Today, se llamaba. Y yo dije, bueno, pero pues yo creo que mi poema es tan bueno como lo que sale aquí, ¿no? Dije, pues yo lo voy a mandar. En aquella época sin internet y demás, pues por correo, ¿no? O sea, postal, ¿no? Se mandaban las cosas. Y bueno, lo envié, pero yo no sabía que pagaban. Yo nada más lo envié. Me contestaron, sí, lo vamos a publicar. Me mandaron el ejemplar cuando salió. Para mí fue una emoción increíble ver mi nombre en una revista, mi texto. Y después me llegó el cheque por correo también, muy a la manera estadounidense, que mandan dinero en sobres por su correo, ¿no? Confiando completamente. Y llegó hasta mi casa el sobrecito con el cheque. Yo no lo podía creer. Y fue la primera vez que se me ocurrió que a lo mejor podía yo vivir de escribir, ¿no? Así de $5 en $5, no iba yo a ir juntando, ¿no? Definitivamente fue muy importante para esa época de mi vida, para la adolescencia. Lo que hice fue enmarcar el cheque. Me lo dieron con una notita muy padre del director de la revista comentando el poema, entonces enmarqué el cheque con la nota del editor y lo tuve en mi recámara adolescente y muchos años en mi recámara ya de adulta, independiente, ¿no? Viviendo por mi cuenta. Y para mí era como un faro eso, ¿no? Que decía, mira, por ahí es, sí se puede, le vamos a seguir por ese camino. Y bueno, la forma, viendo tu pregunta un poco sobre la multidisciplina, ¿no? Para quien no lo sepa, yo creo que no es tan conocido, pero mi correo electrónico, mi dirección es multimargarita @gmail.com. Ese es mi correo, ¿no? Porque sí, tengo varias profesiones y creo que en parte, a veces bromeo con una muy querida amiga, en parte soy producto de una pésima orientación vocacional, ¿no? Porque sufrí una pésima orientación vocacional y entonces tuve que ir encontrando yo sola, bueno, cómo hacer una combinación entre aquellas cosas que me apasionan, que me gustan, y un sustento económico, ¿no? Y poder sostener una vida y hacer una carrera y hacer cosas interesantes con mi vida, ¿no? Entonces creo que a lo mejor si hubiera recibido una orientación vocacional más certera, pues hubiera encontrado antes aquello que me gusta, pero al mismo tiempo pienso que hubiera sido una gran pérdida, porque eso que escuchan es mi perro. eh, Hubiera sido una gran pérdida porque todo lo que he aprendido en el camino me ha servido para convertirme tanto en la terapeuta que soy, como en la escritora que soy, como en la persona que soy, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo combino? Creo que lo principal es que tengo muy clara, a mi edad, tengo 51 años, tengo muy claro aquello que más me importa en la vida, cuáles son mis valores, qué es lo que considero digno para invertir mi energía, mi atención en ello. Y eso es lo que rige todo lo demás, ¿no? Todas mis decisiones están tomadas a partir de eso. En este sentido, Margarita, yo creo que hay, no sé, salvo tu mejor opinión, hay una dificultad así en el tránsito de estas actividades narrativas que tú haces, es decir, de la poesía a la reseña, de la reseña a la novela. ¿Cuál fue tu experiencia ahora con esta primera novela? O sea, te encontraste con dificultades? ¿Fue una cuestión natural? O sea, para ti, ¿cómo fue todo este proceso? No le quiero dar el nombre de evolutivo porque no creo que la novela sea mejor que la poesía, pero sí un proceso en donde fuiste transformándote en volverte una mejor escritora, ¿no? Una escritora más completa, por decirlo de alguna forma más correcta. Bueno, fue dificilísimo. Yo creo que no lo había intentado por eso. Me había tardado porque no contaba con la madurez para lograrlo, la madurez literaria y la madurez personal, individual, yo pienso, ¿no? Fue muy difícil.
Lo que tuve que hacer primero fue, bueno, eso siempre ha sido mi camino, siempre busco aprender, educarme en aquello que me interesa. Entonces, lo primero que hice fue recurrir a algunos talleres de narrativa que consideré que podían aportarme herramientas, ¿no? Algunas veces me fue bien, otras veces me fue muy mal y salí, ¿no? Desencantada tanto de lo que es la instrucción de la escritura creativa en nuestro país como de un nivel personal, ¿no? Es muy peliagudo eso de andar por los talleres literarios. Yo tengo mucha experiencia en eso porque lo hice desde adolescente en una época en la que los talleres literarios, además, todos los que yo podía encontrar estaban coordinados por hombres y todo lo que se leía era literatura escrita por hombres, ¿no? Entonces, pero eso era normal. Nadie cuestionaba eso, nadie cuestionaba que el currículum de un taller de escritura, que ni siquiera se llamaba escritura creativa, ¿no? Se llamaba taller de poesía, taller de narrativa, nadie cuestionaba que todo lo que se leyera ahí fueran textos escritos por hombres, con un canon, nadie hablaba de un canon estético patriarcal, eso ni siquiera se conocía, no se expresaba de esa manera, ni mucho menos se criticaba. Entonces, bueno, ahora busqué talleres que fueran con otros contenidos, que fueran coordinados por mujeres, pero siempre es peliagudo porque aprender a escribir en esta forma de taller eh, implica para mí que quien coordina un taller tenga realmente la capacidad de no volverse el centro del taller, ¿no? O sea, que su persona no se convierta en el centro del taller. Y al parecer eso es muy difícil en el gremio de escritoras y escritores, ¿no? Pero realmente los talleres que yo más he disfrutado, y puedo citar el último taller en el que estuve, que fue hace unos meses apenas, porque me gusta sigo en esta búsqueda de narrativa, ¿no? Fue con Cecilia Magaña, una gran narradora, pero también una gran tallerista. Es difícil que se conjuguen las dos cosas, ¿no? Y es una gran tallerista por eso, en mi opinión, porque realmente ella no se coloca en el centro, porque no todo gira alrededor de ella, ni de su personalidad, o de sus gustos, o de su ideología, ¿no? Sino que todo gira en torno del acto de escribir, y ese debe ser el centro de un taller de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, yo circulé por algunos talleres brevemente y me dediqué varios años a sacar un borrador de mi novela, ¿no? Cuando ya llegué a un punto en el que volví a atascarme, ya no sabía para dónde seguir, hice un pacto con una compañera escritora que se llama Sara Kamaji, porque ella también tenía un texto y estaba muy atorada y no sabía hacia dónde. Entonces hicimos un pacto en el que durante un año íbamos a tallerear mutuamente, ella su novela, yo la mía, nos íbamos a reunir puntualmente una vez por mes para tallerear y lo hicimos, ¿no? Lo hicimos, nos reuníamos por ahí en un cafecito, por ahí en la colonia Roma y tallereábamos. Y así fue como salió finalmente el borrador, ¿no? Ya que tuve el borrador, entonces sabía que necesitaba una retroalimentación muy específica, profesional, y entonces tuve la oportunidad de mostrarle todo el texto a una gran editora que me hizo una crítica muy puntual que yo seguía al pie de la letra, ¿no? Dócilmente, así yo dócilmente dije, no, pues yo le creo, lo que ella me diga me parece que está bien, y entonces trabajé otro tramo del camino con esas indicaciones, y bueno, ya una vez que terminé, dije, creo que yo ya no puedo hacer más por este texto, que esa es una forma de saber que una terminó de escribir, cuando ya tienes el cerebro frito, Sí. aunque quisiera, ya no podría hacer más con esto, es un buen momento para soltarlo, ¿no? Sí. Y, y entonces, bueno, lo presenté a la editorial donde se publicó, que se llama Escritoras Mexicanas, y ahí dictaminaron que sí querían publicarlo, y así salió la novela.
Margarita, una cuestión que a mí me parece interesante sobre tu texto se inscribe dentro de una crítica feminista, ¿no? Pero pues el feminismo hoy en día es muy complejo, no es uno, hay muchos feminismos, ¿no? Y yo estoy casi 100% seguro, salvo lo que tú me digas, de que a lo mejor para ciertas feministas tu texto estuvo muy bueno, pero para muchas otras, ¿qué pasó? Y lo van a sentir como un texto, inclusive, digámoslo así, eh, bonachón, ¿no? Porque no haces una crítica ácida, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas sobre esta posibilidad o este conflicto porque creo que sí hay una dificultad muy seria en términos de escribir sobre feminismo, ¿no? Hoy en día. Claro, bueno, se tiene que escribir desde una óptica de mucha responsabilidad y coherencia, información, porque es un tema muy delicado. Estamos hablando, cuando hablamos de los feminismos en México, estamos hablando de luchas por la vida, estamos luchando por las vidas de las mujeres, ¿no? No estamos haciendo solamente ideología, ¿no? O solamente política. Aquí hay hay muchas muertas con lujo de crueldad en este país y sigue habiendo, como lo estamos viendo cada día, ¿no? Es realmente abrumador, tan abrumador que pareciera que a veces la única salida de la mayor parte de la sociedad es normalizarlo, ¿no? Porque frente a tal nivel de trauma, emocional, psicológico, una respuesta es voltear hacia otro lado, porque ya uno no puede tolerar más lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, por eso hablar de los feminismos en México, pues es un tema muy delicado. Estamos hablando de si es posible que una mujer tenga una vida plena, digna, segura, siquiera tenga una vida así, a ese nivel, ¿no? No es el feminismo de Suecia, ¿no? No es el feminismo danés, ¿no? Donde pues las mujeres hace tiempo que viven con muchas garantías. No, es un feminismo que implica una pelea por la supervivencia, ¿no? A ese nivel estamos. Entonces, claro, escribir desde una óptica feminista, pues desde mi punto de vista entraña una gran responsabilidad, claridad, coherencia, muchas cosas, ¿no? Eh, no sé exactamente a qué te refieres de la novela que sea bonachón. Es decir, no es, yo hay veces que veo ciertos tipos de feminismos que piden cuestiones muy radicales, muy fuertes, que esperan una crítica muy ácida de la circunstancia que veo. Y en cierta forma, en tu libro yo veo, no veo esta cuestión, sí veo lo feo del asunto, sí veo lo agresivo del asunto, pero también veo optimismo, veo una forma, veo una forma en donde podemos pensar que hay futuro, donde podríamos decir que hay un lugar hacia donde nos podemos dirigir, pero para muchas mujeres pues, dirían, no, es que esto ya está perdido y ahora ya lo único que queda es la revolución. Entonces, en ese sentido utilicé la palabra, es decir, veo una crítica más optimista, más sensata del asunto, ¿no? Creo que inclusive aquí cabe la pena mencionar, ahí podría adelantar la otra pregunta. O sea, tu libro tiene un segundo título, ¿no? Que yo creo que no se lo pusiste porque es muy largo, ¿no? No se lo aprenderían, que dice, apenas una minoría digiere el té de que la locura prepara. Y para mí esa es la esencia de tu trabajo. O sea, yo más allá de verlo así como una cuestión de mero feminismo, lo veo como un trabajo en donde tú intentas hacer una crítica social, donde es decir, hoy es muy complejo, muy complejo. No es fácil, no es simple. Entonces, no sé, y ahí yo ahí te regresaría la pregunta, no sé si estas comunidades feministas en su totalidad tuvieran la misma perspectiva que tú, ¿no? No, claro que no, pero ese es el chiste, ¿no? El chiste es que hay varios feminismos y hay varias ópticas y es importante, como tú lo hiciste desde un principio, tratar a los feminismos y las luchas de las mujeres en plural, ¿no? Porque si no, se vuelve una generalización que achata la realidad de tal manera que casi que la anula, ¿no?
y pues no, justo lo que se está tratando es de que todo tenga una voz, de que tenga una presencia, de terminar con la invisibilización de lo complejo que es realmente el tema y la realidad, ¿no? Ahora, creo que es importante para quienes nos ven y nos escuchan entender un poco de qué va la novela, ¿no? Para saber por qué este comentario tuyo acerca del feminismo, ¿no? Y lo que yo pueda decir al respecto. La novela es la historia de una mujer que está muy enferma, que lo sabe, que ha intentado salir de esta enfermedad durante un tiempo largo y ahora le han dicho que no hay salida, que ya ha terminado lo que se puede hacer, lo que la medicina puede hacer. Y entonces ella, con toda claridad y conciencia, se dedica la última temporada de su vida a poner en orden, digamos, sus asuntos, ¿no? A poner los puntos sobre las íes de su vida. Y en este proceso la acompaña su hija, Jennifer, su mejor amiga, Ana Yancy, otras mujeres que son amigas de ella, compañeras de muchas batallas, compañeras también de trabajo, pero todas compañeras justo de las luchas de las mujeres en nuestro país, ¿no? Y la acompaña también, interesantemente, un examante, ella lo llama para que le ayude a hacer algo que no voy a decir qué es, para eso hay que leer la novela, ¿no? Pero lo llama muy especialmente para pedirle algo y es un examante que ha sido acosado de acoso sexual, incluso penalmente, es un hombre que ha perdido casi todo en cuanto a su estatus social, era un afamado director de ópera en México y de pronto por todas estas acusaciones y todo lo que conlleva estar perseguido penalmente por este tema, pues ha perdido su puesto, ha perdido la dirección de la ópera, ha perdido trabajo, ha perdido dinero, fama, todo, ¿no? Y entonces es un personaje muy interesante, yo tenía muchas ganas de escribir un personaje así porque está caído en desgracia, ¿no? Está totalmente caído en desgracia cuando recibe el llamado de María, que se llama la protagonista, y pues tiene entonces que decidir si acude o no. Eso sí les puedo decir desde ahora, acude, acude, se llama Aldo, y eso también trae toda una polémica, ¿no? Quizás a esa parte puedo referirme en cuanto a las distintas visiones. Me he encontrado con muchas lectoras que se enojan porque María le habla a Aldo, ¿no? ¿Por qué si esta mujer además es una mujer obviamente feminista, que tiene toda una historia de lucha, que es líder en muchos grupos académicos, pero políticos, activistas, o sea, de todo tipo? Es una mujer central en toda una comunidad de mujeres. Entonces lo que ella hace tiene repercusiones, reverberaciones importantes en todo un grupo social. Entonces, pues critican mucho, de hecho, la novela empieza así, ¿no? La hija y la mejor amiga sin entender por qué María ha llamado a Aldo, ¿no? ¿Por qué a él? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ver a este hombre aquí? ¿No? Y algunas lectoras me han dicho que eso las puso muy mal, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué llamar a Aldo? ¿Por qué hacerle un espacio a este hombre con todo lo que ha hecho, todo lo que ha significado para tantas mujeres? Y a mí me llama mucho la atención la exigencia desde el lugar de estas otras lectoras sobre María. Y eso es lo que, esa es la conversación, el tipo de conversación que yo he tenido con las lectoras, ¿no? Porque de pronto pareciera que la lucha por las mujeres implica una exigencia tan grande para quienes la llevamos a cabo, ¿no? Que casi que no se puede permitir María, ¿no? Como ya se está muriendo, ¿no? Pero no debiera permitirse ese último chispazo, ¿no? Que ella necesita para irse de este mundo, sea quien sea. Ahora, ese hombre, para ella fue muy significativa la relación que tuvo con él durante muchos años y antes de irse de este mundo lo quiere ver a él.
y a su alrededor nadie entiende esto, ¿no? Las otras mujeres no lo comprenden porque esperan de ella que se comporte pues casi como algo inhumano, ¿no? Que sea sobrehumana, ¿no? Su heroína, ¿no? Se les cae un poco porque muestra, según ellas, esta debilidad, ¿no? Pero María no es débil para nada, ¿no? Y bueno, es toda una discusión que se da en la novela. En la novela se le cuestiona, se reprocha. Me interesó mucho justo que hubiera una pluralidad. Entonces, la hija de María, por ejemplo, es Jennifer, es hija de un hombre estadounidense, tiene todo un bagaje cultural estadounidense, bicultural, y también es feminista, pero pues viene con toda ese bagaje estadounidense, el feminismo de por allá, ¿no? Que también hay varios, no solo uno, pero entonces tiene una visión muy distinta del mismo feminismo, discute con la madre, discute con la mejor amiga de María, y así se va viendo como la brecha generacional que también hay en estas luchas, ¿no? Margarita, bueno, el tema es muy interesante, pero desde el inicio teníamos un poco de tiempo, ¿no? Tú tienes una otra entrevista ahorita aquí a las 9:30 y ya son 9:25. Yo sé que el tema lo podríamos seguir, la verdad no es que quiera cortar, realmente me parece un tema muy interesante, pero yo sí quisiera dejar como última pregunta, ¿en qué sigue en tu trabajo? O sea, ¿esta primera novela te animó para la segunda o ya mejor ahí le paraste de contar? O ya renuncio. Sí, sí, ya dijiste paz para los hombres de buena voluntad, ya no quiero nada yo. No, bueno, ha seguido la poesía como siempre, siempre la poesía. Eh, Publiqué un poema que me gustó mucho, bueno, agradecí mucho, mejor dicho, el poder publicarlo justo en el momento durante la pandemia, es sobre la pandemia, se publicó en la jornada semanal, se llama Carta a mi hijo, y ha tenido muchas repercusiones porque pues justo habla de la muerte en la pandemia, ¿no? Entonces la poesía pues siempre está ahí, es mi primer refugio en la vida y lo sigue siendo, sigo escribiendo poesía. Y ahora lo que he querido, se me ha ocurrido hacer un libro de cuentos, entonces estoy escribiendo cuento con más o menos fortuna, me está gustando lo que está saliendo. Ese taller del que hablé al inicio con Cecilia Magaña fue de cuento y en esas estoy. Tengo en mente este libro de relatos breves y estoy trabajando en ello. Espero lograrlo. Creo que va bien. Y bueno, creo que mucho de la historia de mi vida ha sido un poco vivir las cosas al revés, ¿no? Entonces, pareciera que, ¿no? Primero empecé con la poesía, después me seguí un poco con el ensayo, después con la novela y ahora voy a regresar al cuento. Pues Margarita, ha sido verdaderamente un placer platicar contigo. No sé que es muy poco tiempo, a lo mejor nuestros escuchas dirán, oye, pero ¿por qué tan pronto? Pero ya le expliqué por qué. Pues ojalá pronto podamos volver a platicar sobre tu cuento y más que nada sobre, a mí lo que más me llamó la atención es sobre tu explicación, sobre la forma en que tú percibes el feminismo, que creo que me pareció muy interesante. Muchas gracias, Ah, Margarita. muchas gracias. Gracias a ti.